Ingeniero, ¿me confirma si se ve la presentación? Salvador, ¿me confirma si se ve, si está ok para empezar? Todavía no, ¿me confirman? Todavía no se nota, Karina. Ok, esperamos. Ya está ok, Karina, ya está ok. ¿Sí? Ok, listo. Esto toma generalmente unos segundos ajustar este tema de la presentación. Bueno, buenas tardes a las personas que nos acompañan. Siempre estamos muy agradecidos que se tomen unos minutos para escuchar algunas de nuestras sugerencias, recomendaciones y alternativas con las que contamos para el control de una serie de plagas y enfermedades en diversos cultivos. Ya está ok, Karina, ya está Hoy ok. vamos a hablar sobre recomendaciones para el control de enfermedades en espárragos. Unos segundos ajustar este tema de la presentación. Bueno, buenas tardes a las personas que nos acompañan. Siempre estamos muy agradecidos que se tomen unos minutos para escuchar algunas de nuestras sugerencias, recomendaciones y alternativas con las que contamos para el control de una serie de plagas y enfermedades en diversos cultivos. Hoy vamos a hablar sobre recomendaciones para el control de enfermedades en espárrago. Vamos a enfocarnos en las enfermedades más conocidas, en las que predominan, en las que tienen o son de aparición de temporadas como esta, en la que estamos actualmente. Pero antes de hablar de productos químicos, obviamente vamos a compartir características e información de productos químicos, también una alternativa biológica, unos consejos, unas recomendaciones siempre importantes antes de manipular todo tipo de agroquímico. Queríamos compartir con ustedes estos tips. La seguridad es lo primero. Siempre utilice equipo de protección personal cuando manipule productos para la protección de cultivos, cuando hablamos de productos agroquímicos en general. Tanto productos químicos como productos biológicos, cuando hablemos de, por ejemplo, abonos foliares o reguladores de crecimiento, todos ellos son agroquímicos. Todos tienen diferentes colores de banda toxicológica, por ejemplo, pero aún así todos son agroquímicos, todos pertenecen a este gran concepto de agroquímicos y por lo tanto cuando manipulen cualquiera de estas alternativas, siempre utilicen el equipo de protección personal. Con los diferentes componentes que se tienen, ¿no? Como la careta o la protección de la cara, el gorro tipo árabe, el mandil, el uso de botas, muy importante el uso de guantes y el uso del overol o la camisa y el pantalón. Otro consejo importante antes de empezar con el desarrollo de esta charla, solo utilice productos registrados y es precisamente lo que vamos a conversar o las sugerencias que les vamos a brindar son de productos registrados. Y cuando hablamos de registrados en el país, de registrados en el cultivo. Nuestra recomendación, no compre o use productos para la protección de cultivos ilegales que tengan un origen en el contrabando, productos ilegales que signifiquen un riesgo inaceptable a la salud y al medio ambiente. Siempre compre productos originales, sellados, de un distribuidor reconocido y confiable. La etiqueta siempre debe estar en español. No confíe de productos inusualmente más baratos y siempre solicite un comprobante de pago. No compre productos para la protección de cultivos en el mercado negro o de una fuente desconocida. Entonces, teniendo en cuenta estos dos consejos, empezamos con la reunión. Hemos mencionado en el título que vamos a hablar de enfermedades. Ahora, ¿qué es una enfermedad? Empecemos por este concepto. Una enfermedad es la alteración en el funcionamiento normal de una planta. Esta alteración puede ser producida por una serie de organismos patógenos, como puede ser un hongo, una bacteria o puede ser un virus. Para que ocurra la enfermedad, para que se presente y se manifieste una enfermedad, nosotros necesitamos de estos componentes, a los que en la ciencia que estudia todo este tema de las enfermedades en las plantas, que es la fitopatología, se le denomina el triángulo de la enfermedad. Es decir, debemos tener todos estos componentes para que se presente esta alteración en el funcionamiento normal de un ser vivo como una planta. Necesitamos el hospedero, en este caso el espárrago, necesitamos un ambiente favorable y ahora vamos a hablar de qué ambientes son favorables para enfermedades en este cultivo. Y necesitamos el patógeno, que sea un patógeno infeccioso, que sea virulento, que tenga capacidad
de, obviamente, instalarse o atacar a este hospedero. Una vez que estos tres factores están presentes y se interrelacionan entre ellos, es que se presenta la enfermedad, cuando tenemos ya esta alteración en nuestras plantas. Cuando hablamos sobre enfermedades en el cultivo del espárrago, y nos vamos a enfocar en el sur del Perú, que es la zona en la que trabajamos, en la que yo trabajo, vamos a desarrollar el tema de manchas foliares, con este nombre muy común, que es Stenphilium roya, que es la Puccinia asparagi, y la Cercospora, ¿no? Que también son manchas foliares con diferentes características. Algo que tienen en común, algo bueno que tienen en común, a pesar de ser diferentes y pertenecer a diferentes tipos de hongos, es que la mayoría del control de opciones químicas que controlan Stenphilium pueden controlar tranquilamente tanto Puccinia como Cercosporas. Con enfermedades radiculares, simplemente un ligero comentario. Hablamos que en el Perú tenemos el tema de Fusarium, Fusarium oxysporum, y dentro de estas, una serie de investigadores locales, de asesores, han identificado diferentes especies, sobre todo en zonas de la Libertad, y bueno, hay todo un manejo muy particular el que se hace sobre el tema de Fusarium. Nos vamos a enfocar hoy en todo el manejo de manchas foliares y nuestras alternativas de control. Y cuando hablamos, el cultivo lo tenemos. Hablemos del triángulo de la enfermedad. El cultivo es el espárrago. El agente causal de la enfermedad, los mencioné y ahora los vamos a desarrollar. Stenphilium, roya, Cercospora. Y hablamos del ambiente, ¿no? El ambiente que necesitamos para que estos, en conjunto con el hospedero, se manifiesten y que finalmente se exprese la enfermedad o se presente la enfermedad en nuestros campos. Y cuando hablamos de ese factor, hablamos mucho del tema del clima. Entonces, ¿cómo nos encontramos ahora? Esta es una foto de Ica, no es reciente, es de hace un par de años, pero es una temporada como esta. ¿Cómo nos encontramos? Y acá yo quería hacer una visión y un repaso un poquito general, sobre todo enfocado en el sur, ¿no? Acá hablamos de Cañete. Esta es información hasta el día 7 de septiembre, esto es de esta última semana. Y hablamos de qué condiciones son las que tenemos ahora, actualmente. Tenemos humedades relativas, la barra azul es la humedad relativa, humedades relativas fluctuando entre el 88%, 91%, 90%, se mantienen 90%, y hasta el 7 de septiembre hemos estado en 91%, es decir, humedades muy altas. ¿Cómo vamos con las temperaturas? Las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas, hablamos que tenemos en promedio, el promedio de estas dos curvas, hablamos de temperaturas entre 18 y 19 grados, ¿no? Podemos tener algunos, si bien es cierto, algunos picos cercanos a los superiores a los 23, 24 grados, y mínimas también, pues, bordeando los 11, 12 grados para el caso de Cañete. Sin embargo, muchas de las enfermedades están relacionadas, o los ciclos y el grado de infección que puedan ellas presentar en los cultivos está muy relacionado a esto del clima. Entonces, ¿cómo nos va en Cañete? Humedades relativas muy altas, temperaturas promedio de 18 a 20 grados. ¿Cómo estamos en Chincha? Si hablamos de la zona sur, esta es la estación Fonagro, esta es información de Cenami. Humedades relativas sobre el 80%, 82%, tenemos un día con 85% y un día con 83%. Nuevamente, las temperaturas máximas en algunos días han pasado los 30 grados, las mínimas también hemos estado cercanas a los 15, acá la temperatura, según Cenami, es un poquito más elevada. Sin embargo, el factor humedad relativa, ¿lo ven? Sigue siendo también muy alto, ¿no? Cercano al 90%. ¿Cómo estamos en Ica? Si hacemos una visión general del sur chico, por así llamarlo. En Ica, la información la estación meteorológica nos muestra que las humedades relativas están por el 80%, 83%, 82%, en algunos días esa es humedad relativa promedio de todo el día, 76% y 77% en estos últimos 2 días. ¿Qué cosa observamos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos obviamente humedades relativas muy altas, temperaturas promedio, en los 3 casos, las temperaturas promedios han estado fluctuando entre los 18 y 22 grados. Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones que necesitan las diferentes enfermedades para
presentarse, cuáles son las condiciones ideales que necesitan estas manchas foliares para que puedan atacar a los cultivos, ¿no? En este caso en el espárrago. Vamos a hablar un poquito de Staphylium vesicarium, la conocemos como la mancha púrpura. Esta está reportada en el Perú desde el año 1998. Ha sido reportada, los especialistas locales la nombran como la enfermedad que causa el mayor problema en todas las regiones productoras de espárrago. De hecho, en Ica es un problema frecuente, lo vemos todos los años, generalmente en las temporadas ya de invierno, con mucho mayor severidad. Sin embargo, esto está presente pues, en todas las zonas productoras, ¿no? Sabemos en el norte, en los espárragos que se establecieron, por ejemplo, en Cañete, ¿no? En Cañete, zonas de humedades relativas muy altas, también teníamos presencia de este problema. El daño mayor se observa en el desarrollo de los turiones, en casos en los que el ataque es muy agresivo, puede llegar a dañar los turiones, es decir, en la cosecha, cuando nosotros pretendemos obviamente comercializar o es el fin de la producción, obtener estos turiones, ¿no? Pero también nos puede causar defoliación. Esta defoliación lo que va a ocasionar es que reduce la translocación de carbohidratos a las raíces. Finalmente la parte aérea, la parte foliar del espárrago, lo que hace es producir energía, producir carbohidratos para finalmente estos traslocarlos, llevarlos a la corona para que podamos tener la cosecha, ¿no? Y la calidad de la cosecha depende de ese grado de reservas que la planta pueda acumular durante el ciclo, durante toda la fase de crecimiento de la parte foliar. Si nosotros perdemos esta parte foliar, la literatura local, la literatura en Perú, nos da el dato de que la pérdida puede ser de hasta el 40% del rendimiento. Es decir, si pretendemos no hacer nada ante la presencia de Staphylium en nuestro campo, podríamos perder nuestro rendimiento hasta en 40%. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo de Staphylium, de la mancha púrpura? Temperatura óptima de 18 a 25 grados, lo correlacionamos un poquito a los cuadros que vimos de información de Senami, tenemos las condiciones. Humedad relativa por lo menos 24 horas entre 90 y 95%. Hemos visto que las humedades relativas que les hemos presentado son promedios. Un promedio de humedad relativa de 92-95% significa que en muchas horas del día hemos estado a 100%. Entonces tenemos las condiciones. ¿Qué más necesita Staphylium para tener una condición óptima? Está favorecido por heridas producidas por el viento o por otros agentes, ¿no? Por eso es que cuando tenemos que cuidar del Staphylium a nuestras plantas de espárrago, no solamente las cuidamos del Staphylium o estamos pendientes de la temperatura, la humedad, cómo van las condiciones climáticas, también nos cuidamos de otro tipo de agentes, ¿no? Que pueden causar daño físico, como quién, por ejemplo, nos pasa ahora en Ica con los trips, ¿no? Si lo vemos hace algunos años, los trips no eran un problema serio en el espárrago, nos ha tocado verlo, me ha tocado verlo durante todos estos últimos años en Ica. Trips nunca ha sido un problema muy serio, sin embargo en los últimos años se ha incrementado la población de trips en los cultivos de espárrago y obviamente este daño que esta plaga causa en las plantas también van a favorecer al ataque de patógenos como Staphylium. Se presenta en temporadas de clima frío, es lo que hemos visto en la práctica, lo que vemos todos los años cuando pasamos una campaña de espárrago en Ica, por ejemplo. Y el inóculo, ¿cuál es la fuente de infección? ¿De dónde llegó el Staphylium? Bueno, en residuos de follaje infectado, ¿no? Que se suele quedar en el campo, o este tema de tener campos en diferentes fases, nos pasa con la zona de productores en Santa Dominguita, en Ica, por ejemplo, ¿no? Que tenemos agricultores en diferentes etapas, en crecimiento, otros en chapó, otros están en cosecha, y el inóculo siempre está circulando en el mismo ambiente y está siempre encontrando dónde producir daño. ¿Cómo se ve el Staphylium? De hecho, si nos están viendo productores de espárrago, personas que trabajan con el cultivo, y lo reconocemos como este tipo de manchas, ¿no? De manchas circulares que tienen una forma irregular, que van creciendo. Primero se presentan como una mancha muy tenue, muy ligera. Si nosotros empezamos a evaluar, logramos detectar esta manchita,
este oscurecimiento del tejido, esta forma circular. Si nosotros no tomamos medidas para el control, lo que vamos a tener con el paso de los días y las condiciones climáticas favorables es esto, ¿no? El ataque tanto en el tallo principal, en ramas principales, en ramas secundarias y también en filocladios, ¿no? Y este incremento en las manchas es muy violento, es muy rápido. Nos ha tocado verlo en ensayos, por ejemplo, cuando manejamos ensayos de registro, ensayos de eficacia de algunos productos. Esto es muy rápido. Nosotros podemos tener un ciclo de evaluación de 7 días y sin embargo nuestro testigo al día 3 o 4 se encuentra pues completamente cubierto de manchas, ya con presencia, con ataque del Stenfilum. Lo otro es, bueno, que puede atacar todos estos órganos. Obviamente también, particularmente me ha tocado ver ataques muy severos en filocladios que causan defoliación y hemos visto que finalmente sin la parte aérea de la planta tenemos menos reservas y menos rendimiento en la cosecha. Por lo tanto, hay ahí la importancia de manejar y de tener siempre bajo control este tipo de enfermedades. Menciono evaluaciones en este punto y acá ven que las manchas son o los puntos, los colores está de color negro. Esto es porque cuando hacemos una evaluación, cuando hacemos un ensayo, ¿cómo notamos el control? ¿Cómo podemos ver si esto es tan rápido, si las manchas aparecen en todas las ramas, en los filocladios? ¿Cómo me doy cuenta que el producto que utilicé controló? ¿Cómo me doy cuenta si la enfermedad no está avanzando en mi campo? Nosotros con fines de ensayos y podrían probarlo si es que alguno desea hacerlo para verificar el control de las medidas que está tomando. Nosotros marcamos plantas, marcamos ramas, marcamos tallos, marcamos ramas secundarias e incluso filocladios, y si encontramos las manchas, lo que hacemos es pintarlas con un plumón indeleble, colocar un punto con el plumón en la zona donde está la mancha, y obviamente hacemos seguimiento, porque lo que buscamos es que esa mancha no siga creciendo y lo principal es que no se multiplique, que no tengamos más tejido con estas manchas de Stenfilum. Entonces, es una manera muy práctica que hemos podido aplicar para poder registrar el avance de la enfermedad o en todo caso el control. Los invitamos a probarlo si desean, ¿no? Esto es lo que vemos con Stenfilum, estas manchas oscuras, necróticas que van creciendo de forma irregular en diferentes partes de la planta, ¿no? Y en diferentes ubicaciones, en tallos principales, ramas secundarias, filocladios, en general en toda la planta, ¿no? La siguiente enfermedad de la que vamos a compartir un poquito de información es sobre el tema de Roya, ¿no? Roya, el agente causal, Puccinia asparaghi, este es un hongo que pertenece a los basidiomycetos, esa es su clasificación, el anterior es un deuteromyceto. Se desarrolla también en la parte aérea del espárrago, por lo tanto obviamente origina manchas foliares, está distribuida en todas las zonas productoras de espárrago en el Perú, creo que también no tenemos zona productora de espárragos sin que tenga problemas de Roya, ¿no? Esta enfermedad tiene una gran capacidad de reproducción y un rápido desarrollo. El hongo ingresa en los tejidos sanos y en más o menos en un aproximado local de 10 a 15 días es que se forma la lesión. Nosotros solemos tomar medidas de control o nos alertamos o nos preocupamos cuando observamos en las plantas ya la evidencia de este daño, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo que tenemos es este tipo de signo en el campo, ya estamos prácticamente al final del ciclo, de un ciclo completo de este patógeno. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para el desarrollo de esta enfermedad de Roya? Hablamos de temperaturas óptimas de 20 a 28 grados, como ven la temperatura máxima se extiende un poco más a diferencia de Stenfilum, por eso esta enfermedad la vemos incluso hasta en temporadas de verano. También requiere de humedad relativa alta, sobre el 90%. El viento favorece su diseminación y las lesiones que causa en los tejidos favorecen Stenfilum. Es decir, pueden coexistir Roya con Stenfilum, pero generalmente Stenfilum suele desplazar a Roya por la facilidad que le ha dejado la Roya ya con estas lesiones que las necesita y las requiere Stenfilum para penetrar en el tejido.
humedad relativa alta sobre el 90%, y si nosotros revisamos información o reportes climáticos que podemos acceder en la página web, por ejemplo, de Cenami, todas las estaciones meteorológicas están conectadas con la web, la información está en tiempo real, está muy interesante y están operativas casi todas las estaciones del Perú. Y podemos ver que, por ejemplo, podemos tener una temporada de verano en Ica, ¿no? Generalmente pensamos en verano en Ica, temperaturas muy altas, sobre 32, 35 grados, pero también nos vamos con la sorpresa que podemos tener un verano en Ica, un enero, un febrero, un marzo, con humedades relativas sobre el 90%, es decir, favoreciendo precisamente otorgándole una condición óptima a esta enfermedad para manifestarse y ser obviamente muy agresiva en el campo. ¿Qué vemos cuando tenemos roya? Manchas alargadas de color café, rojizo, que es una estructura del hongo que se llaman uredias, y luego estas se transforman a un color negro, que como nombre técnico se llaman las telias, ¿no? Lo que nosotros observamos son estas pústulas, estas estructuras, creo que acá lo vemos mejor, ¿no? Estructuras en las que tenemos una lámina muy delgadita cubriendo estas estructuras que finalmente se rompen, y todo el inóculo de la roya puede ser trasladado fácilmente por el viento, por nosotros, por las personas que entramos a evaluar el campo, por todos los elementos que estén en contacto con este inóculo. Y es de muy fácil diseminación, y también con roya. Nos ha tocado ver igual, ¿no? Campos que estaban al inicio de la enfermedad, es decir, de repente con muy pocas plantas, con pústulas, ya con finalmente esta fase en la que ya vamos a tener pues nuevamente un nuevo ciclo. Y también el ataque es muy agresivo, muy severo y es muy rápido, ¿no? Podemos tener esto, ¿no? Esta es una vista en la que nosotros observamos envejecimiento del follaje. Esto es en plantas jóvenes, lo notamos que son plantas jóvenes. Y si lo que tenemos es un envejecimiento, una reducción de la masa foliar de una planta de espárrago, obviamente la consecuencia, la mencioné hace un momento, es que vamos a ver reducido el almacenamiento de carbohidratos en la corona, ¿no? Y vamos a ocasionar obviamente bajos rendimientos, plantas con menos vigor, sobre todo si estamos hablando de plantas pequeñas. Otra enfermedad presente en los espárragos, hablamos de cercospora, también es una mancha foliar, que está distribuida en diversos valles del Perú. Las manchas en las ramas tienen un centro de color rojizo, están rodeadas por un anillo marrón oscuro, como lo vemos acá, y finalmente tiene un halo, ¿no? Que la rodea clorótico, que es también para el tejido afectado. Esta enfermedad, cercospora, no necesita heridas para penetrar en el tejido, para afectar a nuestro cultivo. Esta va a penetrar por estomas, por estas aberturas naturales que tienen todas las plantas para una función básica, para intercambio gaseoso, para una serie de funciones muy vitales que tiene obviamente un ser vivo como una planta. Entonces no necesita una herida, entra por estos estomas, por esta abertura natural, y lo que sí requiere es de una película de agua sobre el follaje, es decir, que vamos a tener mucho mayor severidad de esta enfermedad si es que tenemos condiciones climáticas como agua libre, como rocío en las plantas mojadas, ¿no? Una vez que infecta el tejido vegetal, el hongo va a producir toxinas que son las que terminan originando estas lesiones necróticas o esto que observamos como tejido muerto. Condiciones óptimas, temperatura óptima de 20 a 24 grados, humedad relativa por lo menos 24 horas también, con humedad relativa muy alta, de 90 a 95%, y el inóculo también puede estar en residuos de follaje infectado. Entonces, como recomendaciones generales, ¿no? Hasta acá les comenté que íbamos a hablar sobre estas enfermedades que atacan generalmente a la parte foliar, manchas foliares básicamente. Y antes de hablar de los productos químicos o las recomendaciones de nuestro portafolio, que es finalmente el objetivo de la reunión, quería comentarles algunas recomendaciones generales que salen de la experiencia de muchos asesores y de lo que nosotros podemos ver en el campo, ¿no?
Va a ser muy importante el manejo de las fuentes de inóculo, ¿no? El tema de eliminar la brosa, la literatura, la referencia nos dice que pueden haber 100.000 conidias viables de Staphylium por cada gramo de brosa. Entonces, muy importante, ¿qué hacemos con la brosa? En campos que han terminado muy afectados de Staphylium, ¿qué hacemos? ¿No? En alguna ocasión me tocó participar de una recomendación, un campo que terminaba muy mal con problemas de manchas foliares, tanto de Staphylium y aparte de trips, ¿no? Coincidía con trips y estaba muy cerca del chapodo. ¿Qué hacemos? La recomendación fue apliquemos, ¿no? A pesar de que ya vamos a chapoder, bueno, hagamos la aplicación, porque lo que tenemos que lograr es que esta brosa que se va a cortar, va a permanecer de todas maneras en el campo unos días y va a ser fuente de inóculo y va a terminar contaminando plantaciones vecinas. Y por lo tanto, bueno, hagamos una aplicación si es necesario antes de realizar esta práctica, ¿no? Mucho más si tenemos en cuenta esto, ¿no? 100.000 conidias viables es el inóculo, el que va finalmente a producir o a originar una mancha, ¿no? Son 100.000 conidias viables por cada gramo de brosa. Otra recomendación general, con este tema de manchas foliares, el control cultural está muy orientado a eso, ¿no? Al manejo de las fuentes de inóculo, la eliminación de tocones, de restos de tallos en campos donde se va a cosechar. También es muy importante el tema de monitoreo y evaluaciones frecuentes. Siempre con estas enfermedades, por las características que hemos visto, que dependen mucho de condiciones climáticas, vamos a hablar de prevención, monitoreo. Les comenté, la red de estaciones de Senami está de muy fácil acceso. Monitoremos cómo están las condiciones. Tenemos humedades relativas altas, tenemos temperaturas promedio que son favorables para el hongo, tenemos el cultivo. Entonces, tenemos todas las condiciones prácticamente para tener la enfermedad en nuestro campo. Obviamente también utilizar todos los métodos de control posible, uso de control genético, hay todo un tema de investigación en variedades, ¿no? En qué variedades vamos a utilizar, cuáles son, hay todo un desarrollo de variedades de espárrago en el mundo, ¿no? Que se adaptan a diferentes condiciones o que pueden ser incluso mucho más tolerantes a problemas de patógenos como los que hemos mencionado. El uso del control biológico es muy importante. Igual, todos los tipos de control tienen que apoyarse entre ellos para finalmente hacer un manejo integrado. Y el uso de control químico preventivo, que sea en el que nos vamos a enfocar y el que vamos a desarrollar de una manera muy general. Recomendaciones para el control de manchas foliares. Así tengamos el tema de Staphylium, tengamos el tema de roya, tengamos el tema de cercospora. La ventaja que nos dan estas manchas foliares es que producto que nos controla Staphylium, para suerte nuestra, también nos controla roya en la mayoría de los casos. Entonces, en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones que ahora las voy a mencionar, pero en general, este es el portafolio, este es el abanico de productos con el que contamos en Bayer para el manejo de diferentes manchas foliares. Ahora vamos a ver, están registradas para qué enfermedad en particular, pero vamos a hacer una revisión sobre Antracol, sobre Prosper, sobre Luna Experience, sobre Nativo, sobre Folicur, que es un producto que tiene muchos años en el mercado, ya lo conocen, y sobre Serenade, que es un producto biológico que pretendemos se incorpore en todos los paquetes de manejo integrado de los productores, ¿no? Hemos visto una serie de estudios sobre investigación de cantidad de plaguicidas en alimentos que consumimos localmente. Entonces, por lo tanto, para evitar incurrir en problemas, en tener residuos violatorios, tanto para consumo local como para venta o para destinos fuera de nuestro país, siempre es el primer documento informativo es la etiqueta. Otro tema a recordar con las recomendaciones es siempre revisemos al momento de armar el programa cuál es el código de FRAC, cuál es el modo de acción del producto que vamos a emplear y siempre recordemos alternar los modos de acción. Felizmente tenemos una serie de alternativas. Si queremos ahondar un poquito en el tema de FRAC, de códigos de FRAC, de manejo de resistencia, de mecanismos de acción, cómo manejar, cómo estructurar un plan de manejo con bases o recomendaciones de FRAC, los invitamos a revisar toda la biblioteca de videos que hay en esta página.
y van a poder encontrar una charla específica sobre ese tema, ¿no? Sobre todos los diferentes mecanismos de acción y qué recomendaciones generales tomar. Para este caso tenemos Antracol, que también tiene un código de FRAC M3, un Serenade, que es un código, bueno, Café 44, ha sido reclasificado por FRAC, ahora vamos a ver cuál es el que está vigente. Tenemos Prosper, Nativo, Folicur y Luna. Vamos a desarrollarlos un poquito cada uno para poder tener una visión más general acerca de cómo emplearlos. Antracol es un producto que tiene en el mercado muchísimos años, varias décadas. Creo que muchos productores lo conocen. Está registrado para el cultivo de espárrago, para la enfermedad Staphylococcus. ¿Cuál es nuestra recomendación? 2 kilos por hectárea. Ojo con el periodo de carencia, son 30 días en etiqueta. Y si queremos revisar el tema de tolerancias, ¿cómo vamos con tolerancias? Para la Unión Europea tenemos 0.05 partes por millón, el Codex 0.1. Para Estados Unidos no tiene tolerancia establecida. Entonces, es una de nuestras primeras alternativas. Antracol es un producto muy conocido. ¿Cómo lo tenemos clasificado dentro de FRAC con el mecanismo de acción? Este tiene un modo de acción multisitio, es decir, ataca tanto al Staphylococcus, que es para el que tiene el registro, en diferentes puntos, ¿no? Una enfermedad, un patógeno tiene células, estas células tienen una serie de estructuras y de órganos para poder sobrevivir. Obviamente tiene que producir energía, tiene que respirar, tiene que acumular reservas, etcétera, una serie de funciones vitales que se cumplen dentro de la célula, y algunos fungicidas se especializan en inhibir algunos puntos en particular. Con Antracol lo que tenemos es un efecto multisitio, es decir, atacamos al hongo en diferentes puntos, y esto lo convierte en una herramienta ideal para la rotación. Nosotros estamos pensando que utilizo mucho estrobilurinas, por ejemplo, que alternémosla con un Antracol, con un modo de acción multisitio, clasificado en la lista de FRAC como un M3. Se considera como un grupo de bajo riesgo, sin ningún signo de desarrollo de resistencia. Por eso es que ya tienen varias décadas en el mercado, siendo una herramienta ideal para el manejo de resistencia. Utilicemos lo que tenemos a la mano, utilicemos todo lo demás, lo que les voy a mencionar en un momento, pero podemos alternarlo perfectamente utilizando un Antracol. Adicional al efecto fungicida que nos brinda Antracol, tenemos el plus del zinc, no lo queremos olvidar, lo mencionamos siempre, porque préstenle mucha atención. La próxima vez que vayan a emplear un Antracol les está aportando 157.5 gramos de zinc por cada kilo de producto comercial. Ustedes al comprar un kilo de Antracol están comprando casi 158 gramos de zinc que van directo a la planta, obviamente a aportar todos los beneficios del zinc en el crecimiento. Y a diferencia de otros productos del mismo tipo, que trabajan a nivel preventivo, que los empleamos para el control de este tipo de manchas foliares, solamente nos pueden aportar cerca de 20 gramos. Entonces, imagínense, estamos ahorrando la aplicación de repente de un quelato de zinc, ¿no? Si invertimos en un quelato de zinc, son abonos foliares de alto valor. Si pretendemos utilizar un quelato, un zinc altamente concentrado, vamos a tener que comprar un quelato de zinc. Y estos son de un valor considerable. Entonces, utilicemos Antracol y tenemos este doble beneficio. Nuestra otra alternativa, una de las mejores que tenemos, es Luna Experience. Es un producto que ya tiene algunos años en el mercado, es conocido ya por el uso en diferentes cultivos, en los registros que tiene como en uva, por ejemplo. Pero para el espárrago también tenemos la etiqueta para Staphylococcus, lo tenemos registrado a dosis de 0.6 litros por hectárea. Nuestra etiqueta nos dice un periodo de carencia de 30 días. Obviamente sabemos que el espárrago, el principal destino es fuera, ¿no? ¿A dónde lo vamos a mandar? Tenemos las tolerancias para la Unión Europea. Obviamente, Luna es una mezcla de 2 ingredientes activos y debemos revisar las tolerancias para cada uno de ellos. Hablamos de Flopiram, que cuenta con las tolerancias para la Unión Europea y para el Codex. Y tenemos el teuconazol, que es un componente de Luna Experience, que también tenemos las tolerancias para la Unión Europea, para el Codex y para EPA, ¿no? Y hablamos de 0.02 ppm, lo mismo para el Codex.
y 0.05 partes por millón para el tema de Estados Unidos. Si hay alguna persona interesada en utilizar Luna y nos pregunta, bueno, pero mi destino es Estados Unidos y uno de los componentes de Luna no tiene tolerancias, ¿no lo puedo usar? Bueno, sí lo puedes usar. El producto está registrado en Perú y eso ya nos permite utilizarlo. Otro tema es, quiero ir a Estados Unidos y no tengo la tolerancia. ¿Qué debe ocurrir? Que el producto simplemente no debe ser registrado, no debe salir al momento de hacer un análisis. Si alguien tiene este escenario, nos puede contactar porque tenemos la información. Trabajamos con estos 30 días de carencias y tenemos información sobre residuos, sobre cómo se comporta el producto en el cultivo. Así que para información mucho más precisa sobre ese tema, nos podemos comunicar directamente. Algo más sobre Luna, muy importante acordarnos nuevamente de FRAC, de la rotación. Hemos visto un tracol, un multisitio, ¿no es cierto?, que ataca al hongo en diferentes puntos. ¿Qué tenemos con Luna? Tenemos un código de FRAC número 7, diferente al resto de alternativas en el mercado. No las excluye, al contrario, es una herramienta ideal para poder hacer una rotación. ¿Qué significa que tenga un código de FRAC número 7? Significa que lo que hace es inhibir una enzima en el hongo, ¿no? Lo que va a inhibir es la enzima succinato deshidrogenasa y lo que va a bloquear es la respiración, ¿no? Un proceso vital en la célula del hongo. Entonces, este punto específico, esta acción específica, este bloqueo específico de esta enzima es lo que la clasifica como un código de FRAC número 7, lo que nos está dando una herramienta de rotación ideal, ¿no? Hasta ahora estamos viendo M3, estamos viendo un 7, estamos viendo cosas diferentes. Esto es lo que hace, ¿no? Esa es la ruta normal de en la célula de un hongo para obtener energía. Este proceso es la cadena respiratoria que se da dentro de un órgano llamado la mitocondria, y el objetivo de esta cadena respiratoria es producir energía para crecer, energía para poder cumplir todo el ciclo de vida de un hongo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esta cadena respiratoria hay una serie de elementos, el complejo 1, el complejo 2, complejo 3, complejo 4, etc. Entonces, tenemos este esquema completo. ¿A qué nivel actúa Flopiramo Luna? Actúa a este nivel, inhibiendo la enzima succinato deshidrogenasa y por lo tanto bloqueamos este proceso de obtención de energía a este nivel, ¿no? Al nivel en el que lo tenemos encerrado en este rectángulo. Entonces, se bloquea el proceso a este nivel y por lo tanto no vamos a conseguir, o el hongo no consigue su objetivo, que es obtener energía para su crecimiento, y muere. ¿Sobre qué etapas de desarrollo de las enfermedades, ¿no? Y en este caso Stenfilium, sobre en qué etapa está la enfermedad y en qué etapa me ayuda Luna. Luna nos va a ayudar desde la germinación. Nosotros tenemos acá el inóculo, hablamos del inóculo, esto que por ejemplo está en la brosa, el espárrago. El inóculo encuentra las condiciones ideales, se encuentra el hospedero y obviamente germina. Nosotros, si nos encontramos en esta etapa y aplicamos Luna, vamos a tener inhibición, vamos a tener la muerte del hongo a este nivel, no va a lograr germinar. Sin embargo, si estuviéramos en otra etapa, o en el crecimiento del tubo germinativo, que también es otra etapa, el crecimiento del hongo, sin embargo, no estamos en esta etapa, nos hemos descuidado, no estamos trabajando a nivel de prevención, ha llegado el patógeno a tener otros ciclos, a penetrar, a infestar, a colonizar. Nosotros a todos estos niveles tenemos el control con Luna. Una vez que el hongo ha cumplido su ciclo en la planta, obviamente viene el tema del micelio, la emergencia, el inóculo, el producir una nueva generación para infestar nuevos campos o nuevas plantas, o lo que le llamamos la esporulación. También a este nivel vamos a tener control con Luna, vamos a tener el control prácticamente en todos los estadios de desarrollo de las diferentes enfermedades. Efectivo contra la germinación, la colonización y la esporulación de los hongos. Entonces, esto hace que Luna sea una muy buena herramienta dentro de un manejo de control de diferentes enfermedades, en este caso registrado para Stenfilium. Lo que va a hacer es proteger hojas, tallos, frutos en diferentes cultivos. Tiene la ventaja que tiene una continua penetración, es decir, yo aplico ahora y pequeñas cantidades del fungicida continúan penetrando con el transcurso de los días. También es traslaminar, tiene una sistemicidad cropétala, yo lo aplico y el producto se mueve hacia arriba, como la mayoría de productos sistémicos.
y tiene una característica que se llama la captación y redistribución por el tallo, ¿no? Y para esto acá hay una vista, que es una aplicación. Esto representa la aplicación de un tallo de vid un día. Esta manchita roja significa dónde está Luna, dónde está el producto. El tallo de vid a los 2 días, esto se sigue redistribuyendo y lo mismo pasa en las hojas, ¿no? Tenemos acá cantidades del fungicida sobre las hojas y pasados 2 días vemos que esta redistribución, este ingreso, esta continua penetración obviamente se evidencia en estas fotos. En la práctica nos ha pasado, hacemos aplicaciones de Luna, podemos evaluarlo el día 3, al día 5, los controles se incrementan, es decir, mantenemos el campo limpio, lo seguimos viendo en la evaluación al día 3, al día 5, al día 7, con el espárrago hemos llegado, particularmente me ha tocado evaluar hasta 9 días en temporadas de condiciones climáticas muy adversas. Los productores saben que no dejan aplicaciones más allá de 7 días, sin embargo logramos llegar un poquito más allá, y de testimonio de los mismos agricultores o productores que han probado un Luna, refieren que el campo llega más verde, dura más verde durante mucho más tiempo que los estándares, que cualquier otro tratamiento. También quería mencionarles a Prosper. Este es un producto que, si bien es cierto, tiene algunos años ya en el mercado. Queremos que lo conozcan para el uso en el espárrago. Tiene un registro en espárrago para Staphylium, para esta mancha foliar. La dosis en etiqueta es de 0.75 litros por hectárea. Tiene tolerancias para la Unión Europea de 0.01 ppm, el códex que generalmente para temas de Asia o países que no tienen regulación no tiene tolerancia, y para Estados Unidos tiene 0.05 partes por millón, es decir, tiene todas las tolerancias para los destinos principales. Queremos que conozcan Prosper, y si es una alternativa que hasta la fecha no han alcanzado a probar para el manejo, por ejemplo, de Staphylium, queremos invitarlos a conocerlo, porque una gran diferencia de Prosper respecto a la mayoría de productos estándares es el código de FRAC, el modo de acción que tiene Prosper. Es un código de FRAC número 5, lo que lo hace muy diferente. Lo que hace es actuar en diferentes puntos de la cadena de la biosíntesis del ergosterol, de este componente de las membranas celulares de los hongos. Todos los hongos necesitan la membrana celular y por lo tanto pasan toda esta ruta para obtener el ergosterol, y Prosper actúa a diferentes niveles, a diferentes niveles de enzimas, ¿no? Por ejemplo, yéndonos un poquito más a detalle, ¿no? A nivel de la epoxidasa, de la delta 14 reductasa, de la delta 8, delta 7, cosas que no necesitamos memorizar, pero que nos quede claro que sobre puntos muy distintos a los que estamos acostumbrados a conocer, a una ruta muy conocida de las alternativas que generalmente empleamos. Entonces, a quien esté desarrollando, a quien tenga inquietud de trabajar un programa de manejo de Staphylium, en este caso, probemos Prosper, encajemos Prosper en el programa como una buena alternativa para seguir viendo el tema de manejo de resistencia y por lo tanto obtener mejores controles. ¿Qué tenemos con Prosper antes de la aplicación? Como vemos, el crecimiento normal del patógeno. Después de la aplicación, lo que tenemos es obviamente el micelio totalmente colapsado. Entonces tenemos control, esto es una fotografía obviamente muy aumentada, pero esto lo observamos en el campo, y si trabajamos a nivel de prevención, obviamente vamos a tener un control muchísimo más exitoso. Entonces queremos invitarlos a conocer Prosper. Y luego pasamos a herramientas de repente ya más conocidas, ¿no? Tenemos a Nativo, por ejemplo, tiene registro nuevamente para el tema de Staphylium, lo tenemos registrado a 0.3 kilogramos por hectárea. Este es un producto gránulo dispersable. Tiene el tema de las tolerancias para los 2 activos que lo componen. Tenemos todas las tolerancias para la Unión Europea, tanto para el Códex y como para Estados Unidos. Entonces, con Nativo lo que tenemos es una alternativa con código de FRAC 3+11, acá hablamos de un tebuconazol, de un inhibidor de la síntesis del ergosterol, más un inhibidor de la respiración clasificado en FRAC como el código 11, es una estrobilurina, ¿no? Acá hablamos de un código 3+11. Y para terminar, ¿no? Me parece que es el último, tenemos a Serenade, producto biológico, registro también en etiqueta para espárrago, lo tenemos también para Staphylium a dosis de 1 a 1.5 litros por cilindro.
Siempre rescatamos el tema de productos biológicos, creo que la mayoría lo sabemos, el tema de tolerancias no aplica con los productos biológicos, es decir, lo podemos aplicar sin ninguna restricción, así que no tenemos ninguna limitación, podemos emplearlo también como una herramienta de rotación entre la aplicación de químicos, las aplicaciones de repente temprano, porque sabemos que en aplicaciones muy tempranas pueden haber problemas de fitotoxicidad, ¿no es cierto? ¿Quién se anima a aplicar una estrobilurina cuando el espárrago recién todavía no termina ni siquiera de aperturar? Entonces, esta es una muy buena alternativa. ¿Qué tenemos con Serenade? Que es un fungicida y un bactericida registrado para Staphylococcus en el espárrago. Es un Bacillus subtilis, con esa reclasificación que tenemos ahora es un Bacillus amyloliquefaciens, es una cepa patentada por Bayer, que es la cepa QST713, que es la que figura en la lista de FRAC, nuevamente. El código de FRAC lo dejé, el 44 era hasta el 2019, ahora tenemos el código BM02, y podemos aplicarlo, bueno, a una serie de cultivos, en este caso en el espárrago, y qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace un producto biológico como Serenade? Ahora lo vamos a ver. Un tema a rescatar muy importante con un producto biológico, con cualquier producto biológico, en el caso nuestro es con Serenade. Siempre revisemos el origen, revisemos la calidad del producto biológico. Productos biológicos se pueden hacer en cualquier lugar, pero revisemos esto, ¿no? ¿De dónde viene Serenade? Viene de una planta de fabricación que tiene las certificaciones, obviamente todas las certificaciones de calidad. Esto es en México. Antes era una planta biofarmacéutica de un laboratorio muy conocido, que es Abbott. Y para nosotros obtener Serenade, este producto pasa por estrictos controles de calidad, que lo que finalmente hace que tengamos resultados de lotes muy uniformes. Serenade lo compran ahora, lo compran el próximo año, alguien lo usó hace 2 años atrás y el producto siempre va a tener la misma calidad y concentración. Ya, el ingrediente activo registrado, ¿qué es lo que nosotros aplicamos? Si decidimos aplicar Serenade, la etiqueta dice Staphylococcus, sí, efectivamente no quiero utilizar nuestra bilurina, quiero poner una sol porque puede causar fitotoxicidad, estoy en una etapa muy temprana del cultivo y esto es muy riesgoso. ¿Qué tiene Serenade? Serenade, si bien es cierto, es el Bacillus, ¿no? Con la cepa QST713, que es la cepa patentada, pero ¿quién es el que produce el efecto? Cuando yo hago una aplicación de Serenade al campo, el que produce el efecto son los componentes que ya vienen en el frasco que yo compro. Si yo compro 1 litro de Serenade, en este lo que voy a tener es componentes antifúngicos, voy a tener componentes antibacterianos y también componentes promotores de crecimiento. Es decir, que no, el efecto no lo voy a obtener de la acción directa de la bacteria, ¿no? No voy a aplicar al espárrago y de repente, bueno, hizo mucho calor y la bacteria se murió y no hizo nada, ¿no? Porque yo hago una aplicación de Serenade ahora e inmediatamente estos componentes, estos antifúngicos, todos estos componentes se llaman lipopéptidos, es el nombre técnico que tienen. Estos lipopéptidos llegan directo al follaje, al tejido, a donde está el patógeno, llegan directo a producir el control. ¿Y cómo lo hacen? De esta manera. Esta es una vista de una membrana celular. Esta membrana celular tiene, obviamente, es una membrana fosfolípida, fosfolipídica, y lo que hace Serenade, lo que hacen los lipopéptidos, es decir, estos componentes de Serenade, estos que vienen listos para producir el efecto de control, lo que hacen es imitar a estos componentes de la membrana. Lo que van a hacer es imitarlos y se van a insertar en la membrana. Entonces acá tenemos la vista de una membrana celular y tenemos al lipopéptido, puede ser el antifúngico, por ejemplo, se inserta en la membrana, se inserta profundamente en la membrana, y la forma que tiene, la forma cónica que este lipopéptido tiene, lo que va a hacer es afectar la organización, romper, en términos muy sencillos, esta membrana. Entonces, al nosotros producir ese efecto mecánico sobre la membrana de los hongos, lo que vamos a tener es obviamente el colapso del hongo, la muerte del hongo. Entonces, no tengamos miedo a utilizar un producto biológico como Serenade pensando en que la bacteria se va a morir con mucho calor, con mucho frío, voy a tener que esperar 4 días para que se produzca el efecto, tiene que colonizar la bacteria para poder ver el control. No es así. Yo hago una aplicación de Serenade e inmediatamente a las horas estoy viendo el control o la prevención, porque estaríamos trabajando a nivel de inóculo, por ejemplo, de la enfermedad para la cual he decidido emplearlo, ¿no? El registro lo tiene para Staphylococcus.
Este sí es el último, que es el tema de Folicur. Es un producto que tiene también muchos años en el mercado, muchos lo conocen, se emplea en diferentes cultivos. Está registrado en espárrago para roya. Este es el que tiene registro para roya. La dosis de etiqueta es de medio litro por hectárea. El periodo de carencia en etiqueta es de 30 días y tenemos las tolerancias para Europa con 0.02, el Codex también con 0.02 y para Estados Unidos con 0.05 partes por millón. Folicur también es una alternativa, tenemos toda la libertad de poder emplearlo dentro del manejo de estas enfermedades y como ven la mayoría de registros están sobre Stemphylium porque finalmente con los años hay cierto predominio. Yo creo que lo podría llamar de esta manera porque es lo que en la práctica hemos visto o vemos, ¿no es cierto? Me ha tocado particularmente ver mucho más Stemphylium que roya. Sin embargo, llegada la temporada en la que tenemos roya, predomina roya en los campos por condiciones climáticas, es el hongo predominante, la enfermedad predominante, tenemos productos registrados como Folicur. Y para terminar, una observación sobre el tema del uso, dónde utilizamos los productos. Hemos visto que hay una serie de herramientas diferentes entre ellas que hacen o podemos engranarlas perfectamente para hacer un manejo con perfecta rotación de modos de acción y manejo de resistencia con todos ellos. Pero debemos tener en cuenta este punto, las etapas sensibles en el cultivo, ¿no? Si nosotros aplicamos productos, ingredientes activos como estroglurinas o incluso hasta azoles en etapas muy tempranas, en etapas en las que no tenemos todavía del todo desplegados los filocladios, lo que vamos a tener y vemos en el campo son síntomas de fitotoxicidad. Este año estamos prácticamente perdiendo área foliar y podemos llegar a tener este tipo de daño, ¿no? Serio, realmente toda esta parte foliar o afectada, quemada, dañada, perdida, ¿no? La planta va a tener que invertir más energía o reinvertir esa energía en producir, bueno, nuevamente otra rama, cargar nuevamente, etcétera, y estamos siendo completamente ineficientes. Entonces, para evitar este tipo de problemas con aplicaciones, y pasa, ¿no? Y yo creo que en la práctica el que menos podría o le podría haber pasado o lo puede haber visto. Creo que si vemos espárrago, alguna vez hemos visto esos problemas por un tema de manipulación, de dónde encajo los productos. Una estrobilurina muy temprano me va a causar ese daño, un azol muy temprano me va a causar ese daño. Entonces, empecemos por herramientas mucho más amigables con la etapa fenológica también del cultivo, ¿no? Y para eso, y nuevamente vuelvo a esta lámina del inicio de las recomendaciones, manejemos, podemos utilizar tranquilamente un Serenade en estas etapas muy tempranas y muy sensibles. ¿Ah? Hemos visto, no le tengamos miedo a utilizar un producto biológico en una etapa como esta. Es un producto muy amigable y como han visto, el efecto se va a producir de inmediato, el efecto de control se va a producir muy rápido. Entonces, perdámosle el miedo a utilizar un producto como Serenade al inicio, ¿no? En estas etapas sensibles. Manejamos el tema de Antracol. Ya podemos utilizar el tema de Prosper, si estamos hablando de Stemphylium, podemos rotarlo con Luna, obviamente encajémosla en la etapa en la que le sacamos el mayor valor, es decir, cuando ya tenemos pues toda la parte aérea durante la etapa de floración, durante el crecimiento pleno, en el que necesitamos una planta mucho más vigorosa y sin daños, ¿no? Y obviamente podemos rotarla efectivamente con un nativo, que son códigos de FRAC 3+11, podemos elegir un Folicur y podemos finalizar las aplicaciones. Si bien es cierto, han visto muchos de estos productos tienen periodo de carencia 30 días, así que les podemos utilizar incluso mucho más acá, pero podemos utilizar también tranquilamente el producto biológico y no corremos ningún riesgo respecto a residuos, a tolerancias, a tener rechazos de algún tipo. Entonces, alternativas tenemos, opciones tenemos, rotan, encajan perfectamente entre ellas, todas, como pueden ver, son FRAC diferentes. Algunos tenemos, bueno, con Nativo, que tenemos un 3+11, con Luna, que tenemos un 3+7, con Folicur, que tenemos un código de FRAC número 3, todos tienen en común el 3, sin embargo, al estar acompañados de otro modo de acción dentro de la formulación, para FRAC ya cuenta como un modo de acción distinto. Entonces, los invitamos a utilizar, a conocer nuestra oferta para estos problemas, para el manejo de manchas foliares.
Y creo que por el momento esto es lo que quería presentarles, algo muy resumido, muy sencillo. Queremos finalmente terminar con la recomendación y siempre invitarlos a que si tienen mayores dudas, cuándo lo aplico, tienen ensayos de residuos, cómo funciona el tema, para el tema de exportaciones, bueno, contáctenos directamente, nosotros contamos con la información, podemos hacer una revisión mucho más a detalle y mucho más personalizada. Entonces, creo que podemos pasar a preguntas, ingeniero. Correcto, Karina. Tenemos algunas preguntas, Karina, por parte de las personas que han estado prestando bastante atención a tu exposición. La primera dice, ¿cómo reconozco que el Stenfilium ya está controlado en el espárrago? Nosotros en la práctica, cuando les comentaba, cuando hacemos los ensayos, ¿no? En realidad, lograr diferenciar que la mancha ya no está creciendo y que está controlado, eso en la práctica es muy difícil. Lo que nosotros los invitamos para saber si el Stenfilium realmente está controlado, que no se incrementa el tamaño y sobre todo que no se multiplican las lesiones, es marcarlas, ¿no? Si quieren determinar en unas cuantas plantas, hagan un muestreo, marquen, plumón indeleble a la mano, nos ha funcionado a nosotros. Cuando hemos hecho ensayos de registros, nos toca hacer evaluaciones muy minuciosas de muchas horas y contar absolutamente todas las manchas, nos funciona así. Para nosotros es muy práctico, ¿no? Correcto. Otra pregunta dice, ¿los daños de trips qué tanto influyen en la aparición de manchas foliares en el espárrago? Como les comentaba, de acuerdo al tema de condiciones óptimas, los daños, las lesiones por agentes que van desde el viento hasta cualquier otro tipo de herida por cualquier otro agente, que pueden ser incluso los trips, larvas, daños mecánicos, es para Stenfilium. Stenfilium es el hongo que requiere de heridas para causar daños, ¿no? Correcto. Después tenemos una pregunta más. ¿Cuál sería el control si en el espárrago tengo tanto a Stenfilium y a Cercospora? ¿Cuál sería el control? Sí, el manejo. En el espárrago manejo. si tengo Stenfilium y Cercospora, ¿cómo lo manejaría? Claro, si tenemos si coexisten los dos problemas y que en realidad han visto que son relativamente bastante parecidos, y si observamos simplemente una foto, las lesiones de Stenfilium suelen ser un poco más húmedas, como tienen como un halo un poquito más de humedad o de grasa sobre el tallo, la rama que estamos chequeando. Pero en realidad los activos que funcionan para Stenfilium funcionan para Cercospora. Entonces, si tengo en mi campo Cercospora, puedo manejar todo el portafolio que tengo para Stenfilium, ¿no? Tranquilamente. Otra pregunta, Karina. Ceciliano Leiva nos pregunta, ¿puedo utilizar Luna Experience en una esparraguera a los 40 días después de la cosecha como prevención? A los 40 días después de la cosecha. Correcto. Ya, después de la cosecha. Ok, sí, o sea, en realidad preferiría saber cuántos días después del levante, más bien, ¿no? Pero sí, o sea, no hay ningún problema. Solamente siempre recordemos esto, ¿no? Recordemos que el tema de Luna, trabajamos siempre ya cuando tenemos la planta completamente, pues, con los filocladios completamente aperturados, cuando ya tenemos a la planta, pues, en pleno desarrollo vegetativo. Ya, perfecto. Hay una pregunta más que no está muy cercana al tema de enfermedades, pero creo que la podemos contestar, Karina. La persona nos pregunta y nos dice, dejé de cosechar hace 6 días, pero veo que hay turiones donde la punta se curva, por lo menos en un 5%. ¿Qué crees que se deba y qué podría aplicar? Podría ser prodiplosis, podría ser trips, sí, Correcto, cualquiera de esos agentes. Bueno, para empezar, lo que podría hacer es revisar, ¿no? Vayamos a revisar eso porque también podría ser algún tema fisiológico, puede ser también hay este tipo de
evidencias en el Deficiencia como campo calcio, correcto. por Sí. deficiencias, por condiciones climáticas, por algún desorden fisiológico en el campo, pero si es por un tema, por ejemplo, de que podrían ser trips o podrían ser larvas, bueno, vayamos a revisarlas primero, ¿no? Descartemos primero eso. Si lo que vamos al evaluar y encontramos que son trips, pues podemos utilizar Absolut, ¿no? Absolut, nuestra mejor alternativa. Correcto. Sí, Karina. Bueno, esas son las preguntas que tenemos el día de hoy. Hay una más que ha llegado, sí, hay una más que tenemos que nos preguntan, ¿qué grado de infestación recomiendas para la aplicación de Serenade contra Estenfilo? Serenade siempre, por el tipo de producto, por las características que tiene, siempre lo vamos a recomendar de forma preventiva. No esperemos tener el Stenfilum, las manchas en el campo. Una mancha hoy se convierten en 100 mañana. Entonces, con Serenade, con cualquier producto biológico preventivo en general, con el mismo Antracol, no esperemos a ver las manchas. Con este tipo de patógenos y de enfermedades, lo que tenemos que hacer es trabajar a prevención. ¿Vieron? Correlacionamos condiciones favorables para empezar a tomar medidas de prevención. Si yo ya tengo humedad relativa sobre el 90 y 95%, mis temperaturas óptimas están en las que hemos conversado, tengo el cultivo, me encuentro en pleno invierno, tengo rocío en la mañana, bueno, ya empecemos a hacer aplicaciones antes de empezar a ver daño, ¿no? Correcto, Karina. No sé si tienes algo más que agregar, Karina, porque son todas las preguntas que tenemos el día de hoy con respecto a espárragos. Correcto. No por el momento, nosotros solamente queríamos presentarles algo muy resumido, muy detallado por el tema de enfermedades y enfocarnos en enfermedades o en manchas foliares. Ya si necesitan mayor información a mucho mayor detalle de otro tipo de conceptos que incluso ahora los hemos mencionado, bueno, siempre invitados a revisar toda la biblioteca de videos que tenemos acá en la página. Tenemos ya una biblioteca bastante grande con información. Y solo eso. O también contactarse a AgroBayer Perú para cualquier consulta. También, correcto. Claro, escribir a la página para poder recibir algo más de información más a detalle. Perfecto, Karina. Listo, creo que ha sido bastante clara y precisa, Karina, con la exposición. Le damos nuevamente las gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Y nuevamente nos estamos reuniendo en una próxima jornada de capacitación. Esperamos que haya sido de su agrado y muy buenas noches. Y muchas gracias. Hasta luego.
Ahora sí, ¿verdad? Salvador, ya acabamos, ¿cierto? Ok. Gracias por su ayuda, gracias.